tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido maldiciones no me afectan. Buenas tardes, estamos aquí una vez más, somos jóvenes de la iglesia de la Casa de Rafael y pues estamos aquí para compartirte la palabra de Dios y pues es un gusto estar una vez más aquí como cada sábado. Tenemos un invitado especial, nuestro hermano Adán Gil de nuestra iglesia. Ya lo hemos tenido con nosotros. Ahí es un hombre que se está preparando, nos trae palabra de Dios. Nada más quiero, antes de que él entre la palabra de Dios, pues invitarte a nuestra iglesia, ¿no? Más que nada hacerte una invitación, una cordial invitación. Este sábado comenzamos el día de mañana, ahora y el día de mañana tenemos un avivamiento con un pastor evangelista de Los Mochis. El pastor se llama Víctor Alganda. Le estaremos dando inicio ahora. Es un evento corto de 2 días, solamente estará el día de hoy y el día de mañana, ahora a las 7 de la tarde, el día de mañana a las 9:45, a las 11 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. También estaremos cerrando este evento. Nuestra iglesia, la Casa de las Flores, estamos ubicados en calle 15 y 16, avenida 22 y 23, privada, para que tú nos acompañes. Realmente Dios está haciendo cosas grandes, cosas buenas en ese lugar, así que te invitamos a que asistas a ese lugar. También tenemos servicio de la palabra de Dios los miércoles a las 7, todos los miércoles, para que usted nos acompañe. Pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Ponga atención, abra su corazón. Ahí si usted está en su trabajo, en su casa, Dios tiene algo para usted. Y voy a dejar la palabra aquí a nuestro hermano Adán Gil. Buenas tardes, persona que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Es un privilegio para nosotros poder estar aquí transmitiendo y predicando palabra de Dios. Y el propósito de esta radio es llevar esperanza a tu corazón, llevar un mensaje que traiga esperanza en un momento de necesidad. Y en esta tarde de eso quiero hablar en esta tarde, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo y en tiempos donde se ha adoptado como idea universal el hecho de que Jesús ya no hace milagros, de que los tiempos de los milagros han pasado, que Jesús ya no sigue haciendo milagros. Pero quiero hablarte en esta tarde por unos momentos de que Jesús sigue haciendo milagros, y en especial quiero hablar de que Jesús sigue sanando a los enfermos. Quizás tú estás escuchando en este momento, nos estás viendo y te encuentras enfermo de cáncer, quizás encontraron algún tumor, quizás estás enfermo de tus ojos, de tu espalda, quizás tuviste algún accidente y en este momento te encuentras enfermo. Quiero decirte que Jesús puede sanarte, La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que Jesucristo es el mismo que en los tiempos antiguos hizo milagros, pero sigue haciendo milagros hoy en día. Quizás los médicos se han desahuciado en esta tarde, y ese propósito de estar aquí, de darte esperanza y decirte que Jesús tiene la última palabra sobre tu cuerpo, que Jesús puede tocarte, que Jesús tiene poder en esta tarde para sanarte. La Biblia dice en Isaías 53, del 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y quiero contarte un milagro que sucedió hace unos días atrás. Y es que estuvimos en el hospital orando por una mujer que la medicina había desahuciado por cáncer.
Esa mujer tenía problemas en su cuerpo y la habían mandado a su casa simplemente a pasar los últimos días de su vida. Estaba desahuciado completamente a tal modo que le habían dicho que iba a morir. Estuvimos orando por esta mujer. Ella le entregó su corazón a Cristo Jesús y ella fue sanada. Hasta ese momento esta mujer está viva, está respirando y fue sanada por el poder de Dios en esta hora. Te cuento eso porque quiero decirte que Jesucristo puede sanarte en esta hora y quiero hablarte primeramente de que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos. La voluntad de Dios es sanar a los enfermos y quiero leerte una historia en Lucas 5 del 12 al 13, dice de esta manera. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no dijese nada, sino que no lo dijese a nadie, sino le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Tenemos a Jesús y a un hombre leproso. En la Escritura vemos a un hombre lleno de lepra. En los tiempos de Jesús era una enfermedad muy común, pero también era una enfermedad incurable. En otras palabras, era una enfermedad que estaban, con todo aquel hombre y mujer que tenían lepra, eran hombres que ya estaban desahuciados por la medicina. Era una enfermedad incurable. Todos los que padecían de esta enfermedad incluso tenían que vivir lejos de la ciudad, lejos del pueblo, porque era una enfermedad que se podía contagiar. Entonces un leproso era un hombre marginado, pero sobre todo, presta atención a esa palabra, era un hombre desahuciado, porque la enfermedad que tenía no tenía cura. Y lo que vemos en la Escritura es que este hombre llega con Jesús. La Biblia dice que la fama de Jesús era mucha, que Jesús hacía muchos milagros y que su fama se extendía. Entonces seguramente alguien llegó con este hombre y le dijo que Jesús podía sanarlo. Ese hombre, sin pensarlo, se acercó a Jesús y cuando ya estaba delante de él, ese hombre le preguntó, Jesús, si quieres puedes sanarme. Y vemos que la respuesta de Jesús fue clara y dijo, quiero, sé limpio. Y a través de esta respuesta entendemos cuál es la voluntad de Dios hacia los enfermos. Y la voluntad de Dios es sanar. Tú estás escuchando en este momento, quizás te han dicho que Jesús no quiere sanarte, tú mismo en tu enfermedad has dicho, Dios no quiere sanarme. Pero la Biblia nos muestra que no es así, que Dios está dispuesto a sanar tu cuerpo enfermo en esta hora. La palabra de Dios dice que Jesús tocó a aquel hombre en aquel instante y en el mismo momento dice que la lepra se fue. Jesús lo había sanado, aquel hombre había recibido un milagro en su cuerpo. La palabra de Dios nos muestra a través de los libros de los evangelios muchos milagros. Por ejemplo, nos habla el milagro del ciego Bartimeo en Marcos 10 del 51 al 52 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús sanó a este hombre ciego. También teníamos a un hombre paralítico que fue bajado por el techo al Señor. Marcos 2 del 1 al 5 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Porque la voluntad de Dios es sanar a los enfermos. Aquí vemos ahora un hombre paralítico siendo sanado por el poder de Dios. Y hay algo más, Mateo 9:35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos,
proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo vino a la tierra a traer salvación a los hombres, pero también a traer sanidad en esta tarde. Y Jesús quiere sanarte en esta hora. Sea cual sea tu enfermedad, quiero decirte, hay una esperanza. Quizás los médicos te han desahuciado, quizás es una enfermedad que padeces por 1, por 2 o por muchos años. Quiero decirte que Jesús esta tarde puede tocar tu cuerpo. Donde tú estás, Él puede tocar tu cuerpo y hacer un milagro en tu vida. Quiero hablarte por unos momentos del milagro de la sanidad. Se encuentra en la sangre de Cristo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a romper con la obra de Satanás, y ahí es donde nace el milagro de sanidad. Porque la enfermedad es una obra de Satanás. Y quiero hablarte de cómo entró la enfermedad al mundo. En el principio la palabra de Dios dice que Dios creó un mundo perfecto, donde todo estaba bien y donde no había enfermedad. Pero un momento, dice la palabra de Dios, el hombre desobedeció. Y la palabra de Dios nos muestra que desde ese momento la muerte entró a la humanidad. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta escritura nos habla de las consecuencias del pecado en la humanidad. Cuando el pecado entró a la humanidad, entró la muerte, la destrucción, y dentro de todo eso entró la enfermedad a los hombres. Puedo decir en esta tarde que la enfermedad es producto del pecado. Es consecuencia del pecado que se cometió en el principio. El hombre desobedeció a Dios y desde ese momento Satanás comenzó a realizar su obra sobre la humanidad. Desde aquel momento hasta hoy, así como el pecado ha ido incrementando, la enfermedad también. Podemos ver cuántas enfermedades se descubren cada día. El nombre de las enfermedades son muchos hoy en día. Conocemos hoy en día el cáncer, es algo muy famoso, el SIDA, la influenza, y las enfermedades han ido en aumento, pero quiero decirte por qué, porque el pecado también ha ido en aumento. Hay ocasiones donde la enfermedad es producto de un pecado que se esté practicando, pero quiero decirte que en general la enfermedad es consecuencia del pecado. En este momento quizás tú no pecaste, quizás es una enfermedad que tú traes desde tu nacimiento, una enfermedad biológica, pero al final de todo, esto viene siendo producto del pecado. Pero quiero hablarte de que el Hijo del Hombre vino a romper la obra de Satanás. Así como el diablo vino a traer a través del pecado la enfermedad a los hombres, Dios envió a su Hijo Jesucristo para traer redención a los hombres y traer sanidad. Así como el diablo vino a traer destrucción, Dios obró de la misma manera para traer salvación y sanidad a la vida de los hombres. Efesios 1:7 nos dice que en la sangre de Cristo tenemos redención de nuestros pecados. Isaías 53:4-5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y quiero decirte en esta hora que el único que puede romper la obra de Satanás sobre tu vida es Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, y fue ahí donde derribó a Satanás. Y fue en la cruz del Calvario donde pagó el precio de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue quien tomó el lugar que tú y yo deberíamos de haber tomado. La palabra de Dios dice que por amor Él tomó una cruz. Él murió pagando el precio de nuestra esclavitud para darnos libertad del pecado, rescatarnos de la obra de Satanás, pagando el precio de la ofensa cometida por el pecado, pero también pagando el precio de nuestra sanidad en esta tarde. El diablo vino a traer destrucción, muerte y enfermedad a los hombres,
pero la muerte de Jesucristo trajo redención a nuestra alma, pero también a nuestro cuerpo. Y ahí es donde está la esperanza de los hombres, en la sangre de Cristo. Decíamos que la enfermedad es producto del pecado, pero la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, nos redime del pecado, nos hace libres del pecado. Es por eso que Jesucristo, a través de su sangre, puede hacerte libre de la enfermedad por la que tú estás pasando en este momento. El milagro que tú necesitas se encuentra en el sacrificio y en la sangre que Jesucristo derramó por ti. El milagro que tú necesitas en esta hora se encuentra en el sacrificio y en la sangre que Jesucristo derramó por ti. La sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo redime, la sangre de Cristo trae sanidad en esta hora. Quizás la ciencia te ha desahuciado y no hay medicina que pueda curar tu enfermedad, pero quiero hablarte de algo muy poderoso. La sangre de Cristo es la medicina que tu cuerpo necesita en esta hora, a ti que te encuentres desahuciado. Estás cansado de estar enfermo, estás cansado de vivir enfermo. La sangre de Cristo puede darte una vida diferente en esta tarde. Podemos recibir la sanidad a través de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo deshace la obra del diablo. La obra de Satanás es la muerte, el pecado, la destrucción y la enfermedad. Juan 10:10 dice que el diablo vino simplemente para matar, para hurtar y para destruir. Cuando la sangre de Cristo interviene y nos limpia, rompe con la obra de Satanás. Quizás tú estás viviendo en enfermedad a esta hora. Jesús quiere sanarte en este momento. Yo no sé desde dónde tú nos estés viendo, pero ahí donde tú estás, Jesucristo puede hacer un milagro en tu cuerpo. Quiero hablarte ahora en último lugar de recibiendo la sanidad que Jesucristo trae. Como hablaba en el principio de mi sermón de aquella mujer que fue sanada, aquella mujer recibió la sangre de Cristo. En aquel momento estuvimos hablando con ella, ella le entregó su corazón a Cristo Jesús. Y en ese instante esa mujer fue sanada. Y no te estoy hablando de muchos años atrás. Te estoy hablando de un milagro reciente. Porque Jesucristo sigue haciendo milagros. Tenemos que recibir la sangre de Cristo primeramente. Alguien en este momento te dijo que todos los días a las 3 de la tarde se está predicando la palabra de Dios. Y tú dijiste, pues quizás pueda suceder algo en mi vida. O quizás tú abriste por accidente. Pero te encuentras enfermo y quieres ser sano, tienes que recibir la sangre de Cristo. No hay otra manera, no hay otro modo. Primero tú tienes que recibir la sangre de Cristo para que la sangre de Cristo te limpie en este momento. Vienes a este lugar, necesitas que Jesucristo te perdone. Necesitas que Él perdone tus pecados, que Él te lave con su sangre para poder ser libre de la obra de Satanás. Ahora hay una pregunta. Sé que tengo que recibir la sangre de Cristo, pero ¿cómo puedo recibirla? Sabes, por la sangre de Jesucristo tú no tienes que pagar. Hay medicinas que son sumamente caras, pero la sangre de Cristo es gratuita. Fue derramada a nuestro favor, sin ningún precio. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero decirte que la sangre de Cristo se recibe a través de tu fe. A través de tu fe. Si puedes creer, dice la palabra de Dios, todo es posible. Si puedes creer, Jesucristo quiere sanarte, sea cual sea tu enfermedad. Pero necesitas venir a Él creyendo con todo tu corazón que Él puede sanarte. Porque la sangre de Cristo se recibe a través de la fe. Santiago 5:15 dice, la oración de fe salvará al enfermo. Te he hablado de que hay una esperanza para un mundo que se encuentra muchas veces en enfermedad. Te encuentras desahuciado, la medicina, la ciencia te ha dicho que ya no hay cura para tu cuerpo,
Quizás hasta cierto punto te has resignado a la idea de poder ser sanado. Pero quiero decirte que Dios, que para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lo que para los médicos y para la medicina y la ciencia muchas veces es imposible, para Dios es posible. Quiero decirte también que Él pagó el precio de tu sanidad en la cruz del Calvario. Un precio grande. Pagó con su vida entera para poder dar sanidad a tu cuerpo. Solamente tienes que recibir la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, te digo una vez más, no se paga. No se paga. La sangre de Cristo fue entregada gratuitamente, se recibe a través de tu fe. Te hago una pregunta en esta hora. ¿Crees que Jesús puede sanarte? ¿Crees que Jesús tiene poder en esta hora para tocar tu cuerpo y hacerte libre de tu enfermedad? Yo creo que Jesús puede sanarte. Recuerda, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y sabes algo? Él fue crucificado. Y quizás pudiéramos decir que los milagros ahí se acabaron. Jesucristo, el hacedor de milagros, muerto en una cruz. Quizás todos pudieron decir, se acabó. Pero quiero decirte que al tercer día de que Él fue crucificado, Él resucitó. Él sigue vivo en este momento. Y esa es la razón por la que Él sigue haciendo milagros. Quiero hacer algo más. Estás detrás de esa computadora, de tu celular, y desesperadamente necesitas un milagro. Quiero invitarte primeramente a aceptar a Jesucristo en tu corazón, a aceptar la sangre de Cristo en tu vida. Si tú eres ese hombre o esa mujer y estás dispuesto a recibir la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo te limpie de tus pecados, quiero pedirte que cierres tus ojos y repitas después de mí esta oración y digas: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que necesito de ti. Reconozco que soy un pecador, pero creo en el poder de tu sangre. Creo que tu sangre me limpia de mis pecados. Te pido perdón. Recibo tu sangre en el nombre de Jesús. Te acepto como mi Salvador y mi Señor en esta hora. Te entrego mi corazón y mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, es por fe. Es por fe, y quiero hacer algo más. Si tú estás enfermo y le has entregado tu corazón a Jesús, quiero hacer una segunda oración. Tú estás enfermo y ya le has entregado tu corazón a Cristo. Quiero decirte en este momento que la sangre de Cristo te está limpiando en este momento. Que la sangre de Cristo está haciendo una obra poderosa dentro de ti. Y este es el momento donde tienes que pedirle a Dios por un milagro en tu cuerpo. Esta segunda oración es para pedirle a Dios que sane tu cuerpo. Es para pedirle a Dios que te toque y que haga un milagro en tu cuerpo. Si estás enfermo, te invito a hacer esta oración. Cierra tus ojos y repite después de mí y di: Señor Jesús, en esta tarde estoy delante de ti y reconozco que te necesito. Te pido que hagas un milagro en mi cuerpo, que me sanes de mi dolor, que me sanes de todo cáncer, que me sanes de toda enfermedad en mi cuerpo. Yo reprendo la enfermedad y en el nombre de Jesús yo me declaro sano y libre en esta hora, porque por tu llaga podemos ser curados. Creo en tu poder, creo en tu sangre y declaro que mi cuerpo ha sido sanado por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te doy las gracias porque tú eres mi sanador. Amén. Te quiero pedir una cosa más. Tú estás enfermo y hiciste esta oración. Si Jesús te ha sanado, escríbenos o comunícate y cuéntanos lo que Jesucristo ha hecho en ti. Estamos detrás de esta cámara porque creemos que Jesucristo sigue vivo. Estamos detrás de esta cámara porque sabemos que Jesucristo es real. Él se ha hecho real en nuestras vidas y Él quiere hacerse real en tu vida. Jesucristo sigue sanando a los enfermos. No tienes por qué vivir más desahuciado, porque lo que para los hombres es imposible, dice la palabra de Dios,
para Dios todo es posible. Y ese es el mensaje en esta hora. No olvides, si Jesús ha hecho un milagro en tu cuerpo, no olvides contactarnos o buscar la manera de hacérnoslo saber. Yo creo que Jesucristo ha hecho milagros en esta tarde y eso es todo lo que traigo. Paso el lugar a nuestro hermano Martín. Muchas gracias, Dan. Pues así es algo que no hay mucho que agregarle a este tema. Realmente Jesucristo sigue haciendo milagros, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Simplemente el milagro de la salvación, pero estamos hablando de sanidad, sanidad en el cuerpo de la gente. No tienes por qué vivir más enfermo, no es el propósito de Dios estar en enfermedad. Y te invitamos, la verdad, te invitamos a que te acerques a la iglesia. Están ocurriendo milagros. Si tú quieres que oremos por nosotros el día de mañana, puedes acercarte. El día de hoy tenemos este evento, podemos orar por ti. Te hacemos una vez más la cordial invitación antes de despedirnos. Este evento fue con el pastor evangelista Víctor Arganda, ahí en nuestra iglesia, la Casa del Alfarero. Estamos en calle 15 y 16, avenida 22 y 23 privada, para que nos acompañes y estés ahí con nosotros. Y pues sería todo en esta tarde. Gracias por tu atención. Con el favor de Dios estaremos aquí el próximo sábado y pues esperemos que nos estés acompañando. Y muchas gracias. Dios te bendiga. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí.